Hola a todos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a compartir el tema de esta tarde, el pecado. Es un tema muy importante. Yo quiero pedirles que pongan toda su atención. Recuerden, junto con el video van a subir una hoja de trabajo que va a tener un pequeño cuestionario y al final pueden utilizarlo también como un cuadernillo de notas. Dios les bendiga. Padre, yo pongo en tus manos este estudio, los ruidos de fondo, la señal de internet, la computadora, pero sobre todo mi ser. Ayúdame a compartir con claridad, ayúdame a compartir con elocuencia y ayúdame a bendecir con lo que me has enseñado a todos, aún a mí, Señor. Soy el primero que tiene que comprender muy bien este tema. Llévanos a nuestros corazones más que a nuestro entendimiento y ayúdanos a vivirlo con intensidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya lo dije, el tema es el pecado y vamos a iniciar nuestro tema. ¿Qué es el pecado? Bueno, se ha hablado mucho y se han intentado dar muchas definiciones y si ustedes ven en un diccionario van a encontrar más de una definición y todas estas definiciones intentan definir al pecado desde el punto de vista humano. Y el punto de vista humano, como lo vamos a ver más tarde, es, no es confiable, no sirve para definir algo tan importante como el pecado, porque el pecado solamente lo puede definir aquel que nos llamó a santidad, aquel que no es, que nunca ha pecado y jamás va a pecar. ¿Quién es? Dios. Y la definición de pecado está en toda su palabra. Vamos a ver solamente dos textos que nos van a orientar acerca de qué es el pecado. Nuestro primer texto, Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Bueno, aquí encontramos una definición que cuando se analiza a profundidad no gusta, pero según este versículo, el pecado es toda transgresión a la ley divina. Aquí deja muy claro que no hay pecados grandes o chiquitos. Dice que nuestras justicias, imagínense ustedes, nuestras justicias, nuestras obras buenas, son como trapo de inmundicia. Y además dice, todos nosotros caímos, es decir, todos nosotros hemos pecado. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Toda transgresión a la ley divina se llama pecado. No hay pecados chiquitos, no hay pecados veniales. Toda transgresión a la ley divina se denomina, según la Biblia, pecado. Bien, continuemos. Otra definición interesante de pecado que encontramos en la Biblia. Bien, Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8 del 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí encontramos una lista muy clara de las cosas que no nos pueden separar del amor del Señor. Pero lo único que no encontramos en esta lista es a nosotros mismos. Aquí, en esta lista de cosas que no nos pueden separar del amor del Señor, no está Enrique, no estás tú. ¿Por qué? Porque pecado es lo único que nos separa del amor de Dios.
Para resumir lo que hemos visto hasta el momento, el pecado es toda transgresión a la ley divina y es lo único que nos puede separar del amor de Dios. Toda transgresión a la ley divina que nos separa del amor de Dios. Espero que con esto vaya quedando un poquito más claro la definición de pecado, porque como es tan laxo el concepto de pecado que tenemos, pues pensamos que lo podemos manipular a nuestra propia conveniencia, pero no es así. El Señor lo encierra todo bajo pecado, porque no nos quiere dejar una sola salida para, para decir, bueno, es que soy santo. Dice que todos pecamos. Ahora vean, vamos a ver algo interesante. Un ejemplo de pecado. El primero que se registra en la palabra de Dios. Génesis capítulos 2, versículos 17 digo, 15 al 17. Génesis 2, del 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ojo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles podía comer el hombre? De todos. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a tener presente la definición de pecado. Pecado es toda transgresión a la ley divina que nos separa del amor de Dios. Quiero que quede bien presente porque lo vamos a ver. ¿Qué le había ordenado Dios a Adán? Le había dicho solamente un árbol de todos los que están en el huerto, no puedes comer de él. Está prohibido para ti, porque el día que lo comas vas a morir. Vamos a ver qué sucede. Ahí está la advertencia. Ahora vemos otra parte del proceso del pecado, que es el engaño. Déjame aclararte una cosa. Todo lo que es pecado es todo lo que transgrede una orden divina. Por lo tanto, todo lo que es pecado tiene que estar ordenado previamente. Y todo lo que nosotros cometemos de injusticias, nos dijo en la palabra de Dios con mucha claridad, no lo hagas. Ahora vamos a ver el engaño. En este caso, el protagonista del engaño es la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Si tú te das cuenta, aquí pasan varias cosas, pero algo que yo puedo percibir es qué mujer en su sano juicio se pone a platicar con una víbora. Pero bueno, Eva lo hizo. Ahora, Eva no era ignorante del mandato del Señor. No podían comer de uno de los árboles del huerto. La serpiente voltea las cosas y le dice, ¿con que Dios te dijo que no puedes comer de ninguno? No, Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho, come de todos menos de uno. La mujer se lo aclara a la serpiente, pero ya estaba enganchada en el engaño del enemigo. Así que hay que tener cuidado de las muchas formas que el enemigo nos puede engañar. Miren, la aceptación. Aquí hay otro paso para el pecado. Primero hay una advertencia, después hay un engaño y después yo acepto ese pecado. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también su marido, o dio a su marido, perdón, el cual también comió así como ella. Ve, la serpiente le dice, no te preocupes, no va a pasar nada. Voy a agregar algo de mi cosecha. Mira, yo lo he visto, yo lo he comido varias veces, es riquísimo, no te va a pasar nada. Y no es así el trato que muchas veces esa tentación viene a nuestra vida. No va a pasar nada, todos lo hacen. ¿Quién tiene de malo? ¿Quién se va a enterar? No te va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios tiene miedo de que tú comas de allí, porque van a ser abiertos tus ojos y seréis como Dios. ¿Sabes que la serpiente estaba incitando, en este caso a Eva, a cometer el mismo pecado que cometió en los cielos? Satanás quiso ser igual que Dios. Y esta misma oferta se la dio a la mujer. Y el versículo 6, aquí viene la aceptación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dijo, oh, pues no se ve tan malo. Sus frutos son bonitos. Quiero aclarar que el árbol no tiene nada que ver con las manzanas, ¿eh? Sus frutos son bonitos. Era agradable a los ojos y empezó a codiciarlo para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y no pasó nada. Le dio una mordida, no pasó nada. Y después que había comido de él, se lo llevó a su esposo, el cual también comió. Qué terrible situación. Ahora, aquí viene, una vez que se pecó, hay consecuencias. Vamos a ver. Fíjate bien. Romanos 6:23, antes de mostrarte las consecuencias que tuvieron Adán y Eva, dice que la paga del pecado es muerte en la primer parte de su versículo o del versículo. La paga del pecado es muerte. ¿Ok? ¿Qué le había dicho Dios al hombre que iba a pasar si comía del fruto? Iba a morir. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que me separa del amor de Dios y que transgrede la ley divina. Hasta allí vamos bien, espero. Sigo mostrándote algún texto interesante. ¿Qué le pasó a la primer pareja por comer lo que no debían, por desobedecer? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Quiero decirte algo, hermano, o reflexionar. ¿Qué dice Romanos 6:23, primera parte? ¿Qué es la paga del pecado? Morir. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? ¿Murieron en el momento en que pecaron? No. Dios los sacó del huerto de Edén para que labrasen la tierra, pero no murieron. Y es porque el concepto de muerte que se maneja en este versículo y en Romanos 6:23 es un poco distinto. Todos relacionamos muerte con que se acabe este cuerpo físico, con que dejemos de existir. Pero la muerte a la que se refiere el Señor es esta: muerte, la separación eterna de la presencia de Dios. Una separación eterna. Jamás vas a poderte volver a conectar con Dios. En el jardín de Edén, el hombre tenía una relación muy cercana con Dios. Una vez que peca, se rompe esa relación, y de la necesidad de volverse a conectar con el Señor es que nacen las religiones.
porque las religiones son intentos humanos de acercarse a Dios nuevamente. Bien, ahora ven, esto es interesante. Aquí hay algo que el libro de Santiago registra como el proceso del pecado. Yo le llamo proceso del pecado. ¿En dónde está? En Santiago 1, los versículos del 13 al 15. Y te lo quise mostrar antes con Adán y con Eva porque esto es precisamente lo que pasó. Vamos a leerlo. Santiago 1, versículos del 13 al 15. ¿Y por qué es importante conocer este proceso? Porque podemos detener su avance si sabemos qué está pasando y hasta dónde podemos detenerlo. Mira, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No le endoses la factura al Señor, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Entonces, ¿cómo es que nos vemos eh, inclinados a pecar? ¿Recuerdas el jardín de Edén? ¿Quién metió su cuchara allí? La serpiente. Bueno, no toda la culpa la tiene el diablo. Ve, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos desordenados de la carne. Lo que yo quiero hacer me sobrepasa y me empieza a dominar. Comer no es malo, pero cuando yo ya no puedo dominar mis ansias de comer y como desmesuradamente, bueno, trae una serie de problemas. La sexualidad no es mala, pero cuando yo quiero ejercer esta sexualidad, esta bendición que está solamente determinada para el matrimonio, y yo la quiero ejercer fuera de él, entonces, entonces se convierte en algo malo. La concupiscencia son todos los deseos de la carne desordenados. Vestirme no es malo, pero cuando yo vivo para comprar ropas de marca y soy capaz de hacer cualquier cosa, eso se convierte en un acto de concupiscencia. Bueno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, nosotros, nuestros deseos, es atraído y seducido. Aquí está. Primer cosa es atraído. ¿Qué le pasó a Eva en Edén? No te preocupes, Eva. Vas a comer y no te va a pasar nada. El diablo es padre de mentira y es especialista en el engaño. No sale con un trinche intentando espantarnos. Se disfraza como ángel de luz y lo que nos presenta no parece al principio ser tan malo. Es atraído a él. Y después dice que es seducido. Cuando Eva empieza a mirar con otros ojos el fruto del árbol, se da cuenta de que, pues está bonito. Mira, se ve bien. ¿Qué me puede pasar si solamente lo toco? Le voy a poner el dedito a ver qué pasa. Eso es la seducción. Empiezo a jugar con la tentación que muchas veces llega a mi vida porque tengo deseos desordenados. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, Eva tocó el fruto, no le pasó nada, lo volvió a tocar con mayor intensidad, no le pasó nada, le puso la mano allí, no le pasó nada, arrancó el fruto, no le pasó nada. En ese momento, el pecado se estaba concibiendo. No consumando, concibiendo. ¿Dónde? En el corazón. Es en este momento cuando nosotros nos convencemos que queremos pecar. Si somos solamente atraídos o seducidos, podemos parar. Porque puedo decir, no, no quiero pecar, no debo de pecar. Puedo acordarme de lo que dice la palabra del Señor y puedo resistir. Pero cuando yo empiezo a ser seducido por el pecado,
y empiezo a coquetear con el pecado y empiezo a justificarme mentalmente de que no tiene nada de malo pecar porque muchos lo hacen y no les pasa nada, entonces el pecado se consuma, pasa de aquí, de mi mente, a mi corazón. Y una vez que se ha concebido el pecado, que está en mi corazón, vean lo que pasa después, da a luz el pecado, nace el pecado. Yo ya no solamente lo pienso, no solamente lo deseo, no solamente ya planeé cómo hacerlo para que no me descubran, sino que lo hago. Y después, ¿qué sucede en este proceso? El pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. La paga del pecado, ¿recuerdas? Es muerte. Si yo estoy consciente de este proceso de pecado, puedo parar el pecado en la etapa de ser solamente atraído o en la etapa de ser seducido. Aquí, como eso está en mi mente, puedo pararlo. Pero después, las siguientes etapas, la concepción, el dar a luz y el consumarlo, ya no están en mi mente, están en mi corazón. Déjame ilustrarlo de esta forma. El pecado es como cuando me subo a un tobogán de esos que están en las albercas, en los parques acuáticos. Desde abajo se ve rete divertido. Yo pienso que los gritos que escucho son gritos de diversión y no de terror. Entonces me empiezo a subir. Estoy en la etapa de ser atraído. Yo digo, no, pues ha de estar bien divertido. Después, con cada grito, con, ay, qué emocionante, y con la opinión de los demás y las porras que me están echando los que están ahí abajo, empiezo a ser seducido. Es que voy a quedar bien con mi esposa, el hombre valiente se va a echar del tobogán. ¿Qué es lo que hace el diablo cuando llego al escalón alto del tobogán? Me da un costalito para que me siente, me dice, ten, este es para que no te raspes. No sea que te vayas a quemar tu espaldita. Ponte en el costalito o ponte en la llantita esa. Y yo digo, bueno, no debe de, ya lo veo así medio grandote, pero ya me comprometí. Entonces pasa de la atracción y la seducción a concebirlo. Ya no lo tengo aquí, ahora lo quiero hacer y estoy comprometido a hacerlo. Y me siento en mi costalito. Después de que me siento en el costalito y doy el primer impulso, dime si conoces a alguien que se haya podido parar, detener su marcha hacia abajo del tobogán una vez que se dio el primer empujoncito y que va montado en la llantita ahí con la corriente de agua que va corriendo. Ya no se da a luz al pecado y de allí ya no para hasta caer. Puedo estar aterrorizado, me puedo ya haber pegado, quemado, todo lo que sea. Pude haber puesto en riesgo mi vida, pero hasta que no llego abajo en el tobogán, ya no puedo parar. Ese es el pecado. Si yo dejo que el pecado pase de la seducción a a ser concebido en mi corazón, ya no voy a poder parar. Después de la concepción sigue a luz, dar a luz y después que uno da a luz al pecado, la consumación de ese pecado da como consecuencia la muerte. Ten cuidado, no dejes que el pecado pase de estas dos etapas. Estas dos etapas siempre van a estar allí, porque es el enemigo o nuestros propios deseos desordenados quien nos está atacando o quienes nos están atacando. Pero después, lo único que sigue es la muerte. Recuerda, la separación eterna de la presencia de Dios. Continúo.
Soy inocente. Mira la carita de inocente de ese inocente gato, ¿verdad? ¿Cuántos decimos soy inocente? No, 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 es que yo no, yo no soy pecador. Yo soy bueno. Si yo salgo a la calle y hago una encuesta, oye, ¿tú eres bueno o malo? La mayoría me va a decir soy bueno. ¿Por qué? No robo, no mato, no asesino, etcétera. Entonces soy bueno. Bueno, vamos a mirar. Este gatito dice soy inocente. ¿Qué dice Dios? ¿Notas la línea? Dios hace esto. Ahí está Dios y hace esto. Define lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es bueno y lo que es malo lo divide con una línea. Ahí está la división. De la línea roja hacia arriba es bueno, es correcto hacerlo. De la línea roja hacia abajo es malo, es incorrecto hacerlo. Y lo malo se llama pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y la muerte a la que se refiere es una separación eterna de la presencia de Dios. Yo no sé si tú te has imaginado qué es la eternidad fuera de la presencia de Dios. Yo no quiero ni siquiera imaginármelo. Pero bueno, ahí está el esquema de lo que es bueno y de lo que es malo de parte de Dios. Ahora, ¿qué hace el hombre? Bueno, ve lo que hace el hombre. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. No es cierto, todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque la línea roja que Dios puso no se mueve. Pero ¿qué hace el hombre para que no se vea tan mal con su conciencia? Yo no peco, dice el hombre. ¿Ya viste ahí el gatito inocente diciendo, yo no peco? Ahí está la línea, ahí están las cosas buenas y las cosas malas. Pero cuando no metemos a Dios en nuestras decisiones, el hombre dice, bueno, ¿recuerdas dónde estaba la línea antes? El hombre la baja, mira, así, de donde estaba, la pone más abajo. Y dice, esto de aquí hacia arriba es bueno, de aquí hacia abajo es malo. Y por eso, pues uno no peca, porque yo puedo mover la línea. A lo malo le puedo decir bueno, y como es desde mi punto de vista, no pasa nada. Todo mundo tiene relaciones extramaritales. Entonces, las relaciones extramaritales, desde mi punto de vista humano, no han de ser malas, bajo la línea. No pasa nada, es elástico. Otra frase, he pecado pero poquito. Bueno, entonces, ¿dónde dejé la línea? Ah, mira, ahí está otra vez, bajó de donde la dejó Dios. ¿Por qué he pecado pero poquito? Entonces, eso poquito que era pecado, lo pongo del lado bueno. Así funciona, nuestra mente. No robo, no mato, no adultero. Ahí está lo malo y ahí está lo bueno. ¿Quién decide dónde va la línea? El hombre. Ya la puse allí. ¿Está más abajo de donde Dios la había puesto? Sí. Pero mira, ahí está. Y entonces, desde mi punto de vista humano, como yo puedo mover esa línea roja hacia donde yo quiera, pues nunca voy a pecar y siempre voy a tener la cara del gatito este, mira, ahí está. Ahora, veamos. ¿Qué dice Dios acerca de esta actitud? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no es que sea bueno y que sea malo desde tu punto de vista. Aquí que es bueno y que es malo, no desde el punto de vista de Dios, sino del diseño de Dios. Él nos diseñó, Él sabe cómo debemos funcionar y como no nos preguntó, nuestra opinión no cuenta, cuenta la de Dios.
Ahí está otra vez. Lo bueno está de la línea roja hacia arriba. Todo lo malo es lo que me hace estar destituido de la gloria de Dios, y Dios no va a mover 1 milímetro la línea solamente porque yo no esté de acuerdo o el género humano ya no esté de acuerdo con lo que Dios dictó desde el principio. No es que ahora yo quiero sentirme mujer, sabiendo que soy hombre, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces, bueno, pues muevo la línea roja un poquito más abajo y encuentro que ya no está prohibido, pero Dios no la mueve. Bueno, es que soy mentirosito, pero digo mentiras piadosas. Entonces muevo la línea un poquito más abajo para justificar mis actos, pero soy justificándolos yo. Dios nunca va a justificar mi pecado, por más que yo quiera mover la línea, porque la línea que Dios trazó no se mueve. Por eso dice este versículo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Con Dios no hay argumentos que valgan, y nos debe de quedar muy claro, con Dios no hay argumentos que valgan ni uno solo. Continúo. La paga del pecado es muerte. Ya lo habíamos visto, pero ahora vamos a ver la segunda parte del versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si allí tuviera un punto, todo estaría perfecto, pero no tiene un punto, por lo menos en mi Biblia y en la pantalla, no tiene un punto. ¿Por qué? Porque hay más. Vida eterna, ojo con lo que viene, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente Jesucristo es la solución al pecado. No hay otra. No son mis buenas obras. No es yo robo un banco y después construyo un hospital. No, no es así, no funciona así. Mis buenas obras son trapo de inmundicia delante de Dios. Así que no funciona así. La única solución al pecado es Cristo como Señor de mi vida. Que como Señor, es decir, Él manda y yo obedezco. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiere matarnos. Si quisiera matarnos, ya lo hubiera hecho desde hace siglos. Este planeta ya no existiría o habría puros animalitos. ¿Qué entonces quiere el Señor? Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Y qué nos sugiere Dios? Volveos de vuestros malos caminos, y nos invita a reflexionar, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué quieres morir? No, no, yo no quiero morir, pues lo disimulamos, ¿no? Porque a veces hacemos todo lo contrario, sabiendo que la paga del pecado es muerte. Bien, ¿cuál es la solución? Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? No es remordimiento. Arrepentimiento es sentir asco por mis actos. Yo no como un plato de vómito, aunque ese vómito sea mío y haya estado dentro de mí y me lo haya comido originalmente. Porque cuando uno vomita algo, primero se lo metió por la boca, ¿no? No como vómito, sino como comida. El arrepentimiento es eso. Yo debo de estar consciente que saqué al arrepentirme, que vomité toda esa porquería del pecado y tener la decisión de no volver a comer eso mismo que ya vomité. Segunda cosa que tengo que hacer, pide perdón. No te justifiques, no le empieces a decir al Señor, bueno, Señor, es que, pues tú sabes que sí lo hice, pues ya me descubriste, ni modo que te diga que no, pero perdóname porque yo no tuve la culpa.
no fui educado bien desde chiquito. Mis papás me trataban muy mal. La culpa la tiene el maestro que no me comprendió. No, no te justifiques. Pedir perdón es reconocer el error y decir, no hay justificación, pero quiero apelar a tu misericordia. Tercer cosa, acepta que Jesús es tu Señor o sea tu Señor. Ahí le faltó una A, perdónenme ustedes. Acepta que Jesús sea tu Señor. No le des permiso de ser tu Salvador, porque es tanto como, bueno, te voy a dar chance, de que me salves. No, es renuncio a mis decisiones para que tú seas mi Señor. Y si tú eres mi Señor, entonces, ¿qué soy yo? El siervo. Y los siervos no le damos órdenes a los amos. Los siervos estamos para obedecer las órdenes de nuestros señores. Y cuarta cosa, no ya, tres cosas. Perdón, arrepiéntete, pide perdón, acepta a Jesús como tu Señor. Ahora, es importante darnos cuenta de los tipos de pecado con los que nosotros estamos luchando, porque a veces pensamos que, no solamente es las cosas muy malas son pecado. Bueno, bien, primer tipo de pecado, están todos en Gálatas 5, del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando se desordenan estas obras de la carne se llama concupiscencia. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y me salto hasta el otro que está en rojito, orgías. Pecados sexuales. Ahí están enumerados. El adulterio, una persona que está casada con otra persona casada, tienen relaciones íntimas, eso se llama adulterar. Inmundicias, todas las inmundicias que te puedas, mejor ni te las imagines, pero todas las inmundicias que en el área sexual se pueden cometer. Pedofilia, zoofilia, etc. Lascivia, desear de forma desmedida a las mujeres, a los hombres en el terreno sexual, a los niños, a un animal. Bueno, eso es lascivia. Y las orgías, intimidad en grupos. Esos son los pecados en el área sexual. Entonces no puedo ver a una chica bonita y decir, ay, no, no puedes. ¿Por qué? Porque si la deseas ya pecaste. Eso dice Jesús, no yo. Otro grupo de pecados, versículo 20, idolatría, hechicería, y me voy hasta el final del versículo 20, herejías. Estos son los pecados que ofenden a Dios, la idolatría, las hechicerías y las herejías. La idolatría es darle lugar de Dios a algo o a alguien más. Ojo, porque esto es importante. Uno piensa que idolatría es tener una imagen de algo. No, esa es la idolatría evidente y esa es fácil de identificar y de quitar. Pero hay idolatría que es muy difícil de quitar porque quien la está viviendo ni siquiera se da cuenta o ni siquiera quiere admitir que la tiene. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la egolatría. Mi Dios soy yo mismo. O cuando uno idolatra a sus hijos, o al artista, o al deportista. No está mal quererse parecer a alguien. Lo que está mal es ponerlo como Dios. Las hechicerías, todas esas prácticas de magia que se hacen.
todas esas invocaciones a Satanás y las herejías. Las herejías son sacar de contexto eh, enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Lo dice la Biblia? Sí, pero eso no es el eje central de la enseñanza bíblica. Y hay doctrinas que lo único que saben predicar es eso. Tú debes de ser prosperado en todo. Y eso no dice la Biblia. Tercer grupo de pecados: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Versículo 21, al principio, envidias y homicidios. ¿Cuáles son esos pecados? Las ofensas contra mi prójimo. Sí, las ofensas contra mi prójimo. Yo puedo ser homicida sin haberle quitado la vida a alguien, ¿eh? Cuidado. Por eso hay que analizar muy, muy bien todo esto. Y te pido que como tarea lo hagas. No la voy a revisar, pero te pido que lo hagas. ¿Cómo puedo ser homicida sin haber matado o quitado de la vida a otro? Cuando le decimos a un hijo, ya no te soporto, ¿cómo no te moriste? Deberías de ser como tu hermano o tu hermana. Eres un inútil, no sirves para nada. Ah, te pareces a tu padre. Inútiles los dos, le dicen las esposas, ¿no? Lo estás matando. Lo estás matando con tus labios. Ofensas a mi prójimo. Cuidado con ofender, porque eso es también pecado y la paga del pecado es muerte. Otro tipo de pecados: las borracheras, ofensas contra mí mismo. Y aquí se combinan el adulterio, la lascivia, la inmundicia. Son también cosas que me ofenden a mí. Y borracheras no solamente es me tomo unos traguitos y me mareo, me drogo o cualquier otro vicio. Son ofensas contra mí mismo. Esos son los 4 tipos de pecado que Gálatas 5, 19 y 21 nos indica que existen. Pecados sexuales, ofensas contra Dios, ofensas contra mi prójimo y ofensas contra mí mismo. Y de todo esto me tengo que arrepentir y tengo que perdonar y tengo que pedir perdón. Es importante. Reflexionemos. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuidado, la amistad, el coquetear con las obras de la carne me constituye enemigo de Dios. Pecar nos constituye enemigos de Dios. ¿Habías pensado la posibilidad de que quizá tú o yo seamos considerados por Dios como sus enemigos? Pues vale la pena reflexionarlo, vale mucho la pena reflexionar y corregir. Último texto y parte de la reflexión. Dice el Señor en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Ojo, nos las puso delante. Hoy estuvimos viendo lo que es pecado. Y todo lo que no es pecado, pues es vida, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Y todo lo que no es pecado, pues entonces es vida. Entonces, hoy Dios puso delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ojo con lo que viene. Escoge pues la vida para que viváis
Y no solamente tú, sino tu descendencia, dice el Señor. Este es un versículo que si te gusta subrayar tu Biblia, yo te invitaría a que lo hicieras. Subráyalo y no solamente lo subrayes, ponlo en tu corazón, porque cada día que estamos vivos tenemos la oportunidad de darnos cuenta de lo que es pecado, igual a muerte, y lo que no es pecado, que es igual a vida. Y el Señor nos dice, escoge, elige, tienes la oportunidad y tienes la libertad de hacerlo, y te di toda la capacidad. Hermano, ¿por qué no hablaste más del arrepentimiento? ¿Por qué no hablaste más del perdón? Porque son temas que se van a tratar en otros, más adelante en el curso. Lo que me interesa, el fin de este tema, es que te quede bien claro qué es el pecado, que no hay pecados chiquitos o grandotes, que no hay mentirizas piadosas ni magia blanca y magia negra, que no hay ídolos chiquitos e ídolos grandotes, que no nos podemos estar comparando contra el más malo. A ver, ¿por qué no nos comparamos contra Dios? Siempre nos estamos comparando contra el más malo que yo, ¿no? Y cuando ya soy, pero muy, muy malo, pues me comparo contra el diablo y seguramente salgo ganando. Pero ¿y si te comparas con Jesús? Si nos comparamos con Jesús, ¿qué sucede entonces? El Señor dice, elige pues la vida, apártate del pecado, para que vivas tú y tu descendencia. Qué pasaje tan profundo. ¿Qué vas a elegir? Ahí está, tu elección. Piénsalo, piénsalo. Y ahora que ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero dejarte esta tarea. No la vamos a revisar porque aquí no se trata de evidenciar a nadie. Pero ahora ya sabes qué es el pecado. No creo que después de saber esto llegues a la conclusión de que eres inocente. O sí, aunque pongas los ojitos del gatito, creo que no somos inocentes, ni tú ni yo. Ya sabemos qué es el pecado. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya lo sabemos? El Señor nos invita a elegir. El Señor nos invita a elegir. En tu cuaderno de trabajo vas a encontrar, si no, yo creo que ya te diste cuenta, está un pequeño cuestionario para que vayas respondiendo. Yo quiero que tú con sinceridad tengas muchas preguntas que hacerme para el día del Zoom. No te quedes callado. Hay bastantes dudas. El tema es muy, pero muy amplio. Hay bastantes dudas. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para huir de ese enemigo poderoso que es el pecado? Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a todos a abandonar el pecado. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos. No tenemos justificación alguna. Avergonzados llegamos ante ti, esperando que tengas nuevamente misericordia de nosotros y te pedimos que nos perdones y nos ayudes a corregir para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el Zoom. Y ya saben, ustedes, estoy a sus órdenes, independientemente de que sea el horario o no del Zoom. Pueden escribirme en mi chat particular, en mi chat privado, para que si gustan o tienen alguna duda que consideren se las puedo aclarar. Soy para servirles. Un gran abrazo. Dios les bendiga.